El tema de hoy sería referente a la citogenética, o sea que cómo justamente influye la biología molecular entonces en la parte genética, ¿verdad? Principalmente en las patologías, ¿verdad? Que uno puede encontrar en la parte clínica como consecuencia, ¿verdad? De las alteraciones, ¿verdad? Que puede ocurrir, por ejemplo, a nivel de los cromosomas. ¿Cómo se pone esto para... si me permiso? Bueno, se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, creo que sí. Está aparecendo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es la citogenética, verdad? Entonces, mencionar que es justamente la parte de lo que sería, ¿verdad? La biología molecular, ¿verdad? Que va a involucrar justamente la parte genética principalmente, entonces, estudiando, ¿verdad? Las anomalías que puede ocurrir a nivel cromosómico. Entonces, justamente eso, ¿verdad? Como es una rama, entonces, que involucra tanto la biología molecular junto con la genética. Entonces, ahí viene el término citogenética, ¿verdad? Entonces se ocupa de las bases cromosómicas y moleculares justamente de la herencia para poder resolver problemas que se presenten justamente en medicina, ganadería y la agricultura. Bueno, entonces vamos a ver cómo verás justamente hay los principios que justifican la herencia en los seres humanos. Hay diversas patologías, ¿verdad? Que ocurren como consecuencia de las aberraciones cromosómicas, ¿verdad? Y cómo justamente los cromosomas han sido, ¿verdad? Cambiando, ¿verdad? Y fueron también objeto de estudio, ¿verdad? A lo largo de la evolución de las especies. Entonces, todo esto involucra entonces la citogenética en el campo, principalmente en la área médica. Bueno, primeramente entonces hablar de lo que sería conocido, ¿verdad? Como el padre de la genética, ¿verdad? Que justamente antes de que existiese, por ejemplo, los estudios cromosómicos, antes de que se conocieran los cromosomas, hoy en día, ¿verdad? Se conoce como, por ejemplo, la meiosis, ¿verdad? Involucra muchísimo la reproducción sexual, cómo, por ejemplo, se generan los gametos, cómo se distribuyen los cromosomas en cada célula. Todo esto ya se conoce hoy en día, ¿verdad? Pero antes de que existieran todos estos conocimientos, ¿verdad? Justamente, alguien tenía la curiosidad justamente de cómo eran, ¿verdad? Justamente se transmitían las herencias, ¿verdad? Entonces, por eso este monje austriaco, ¿verdad? Conocido como Gregor Mendel, en el año 1822, ¿verdad? Que nació y falleció en el año 1874, ¿verdad? Justamente, que hoy en día, conocido en la ciudad de República Checa, ¿verdad? Él, acá, ir todos. Bueno, entonces empezó a tener la curiosidad de cómo entonces las herencias, ¿verdad? Se manifestaban, ¿verdad? En los seres humanos, ¿verdad? Pero empezó su estudio justamente en algunas plantas, o sea, queriendo estudiar cómo ocurrieran estos fenómenos y nos plantearon tres principales leyes, ¿verdad? Que hoy en día se conoce como leyes justamente de Mendel, ¿verdad?
que justamente surgieron a base de estos estudios y fueron la base, ¿verdad? Que para el estudio moderno de hoy en día. Bueno, entonces justamente se interesó en mejorar las plantas mediante cruce en organismos que eran diferentes en una o más características heredadas. Este interés lo llevó a descubrir principios básicos que explican cómo sería justamente la característica en los seres vivientes, ¿verdad? Entonces, aquí nos menciona que tenía un pequeño jardín justamente en el monasterio, porque él fue un monje justamente, y empezó a realizar, ¿verdad?, los cruces experimentales en guisante, algunas plantas, justamente para observar, ¿verdad?, cómo se manifestaban justamente las características fenotípicas principalmente. Entonces, de ahí empezó todo, ¿verdad? Empezó a cruzar semillas, entre otros, ¿verdad? Justamente que tenían en su jardín. Y entonces, como consecuencia, este estudio nos dio tres bases principales que justamente sirvió, ¿verdad?, para la genética moderna como una base, ¿verdad?, para un estudio más científico hasta nuestros días. Y se generó de tres principales leyes, ¿verdad? Donde la primera de ley, ¿verdad?, de Mendel, o también conocido como principio de la uniformidad de los híbridos. Justamente él, con esta ley, él defiende que, por ejemplo, si hay cruce de dos razas puras, por ejemplo, si, si nosotros llevamos esto a una población humana, si tenemos dos personas, por ejemplo, que sea una de cabellos oscuro, de negro, ¿verdad? Y otro que sea de cabello rubio. Entonces, él decía que una raza pura en este caso, ¿verdad? Que sería la coloración, ¿verdad?, negra, mientras la raza, ¿verdad?, que sería otra pura, que sería también una coloración amarilla. Entonces, empezó a hacer un cruce entre estos dos, ¿verdad? Entre estos dos generaciones, conocida entonces como razas puras, y empezó a observar, ¿verdad?, los descendientes, cómo se manifestaban fenotípicamente, ¿verdad? Bueno, algo que tienen que saber es que en la parte de la genética, ¿verdad?, fenotípico se menciona justamente, ¿verdad?, las características externas que se puede observar en un ser humano, ya sea el color de su piel, el color de su cabello, todos los rasgos, ¿verdad?, que se puede observar. Mientras la parte genotípica representaría, ¿verdad?, cómo están representados los genes a nivel de los cromosomas, o sea que algo que no se puede observar, ¿verdad?, a simple vista. Bueno, entonces empezó a hacer estos cruces, ¿verdad? Y nos dio como resultado que, como resultado de la primera ley de la uniformidad de los híbridos, nos resulta que siempre todos los descendientes de dos razas puras, todos los descendientes vamos a tener entonces un resultado de uno de los progenitores que sea, por ejemplo, dominante, o sea, que predomina sobre el otro, ¿verdad? Supongamos en este caso la coloración negra, ¿verdad?, sobre la amarilla siempre va a predominar. Entonces nos menciona que si se hace un cruce entre este color negro con el color amarillo, ¿verdad?, todos los descendientes entonces 100% van a tener una coloración negra. Eso a nivel fenotípico, pero a nivel genotípico nos menciona entonces que todos los descendientes van a ser heterocigotos, ¿verdad? O sea que van a tener tanto un gen para la coloración negra como para también para la coloración amarilla, ¿verdad? Eso quiere decir heterocigotos. Homocigotos nos menciona entonces que los genes serían entonces solamente un tipo, en este caso puede ser de negro o puede ser también de coloración amarilla. Y cuando se mezclan, ya se menciona entonces
Bueno, entonces cuando se mezclan, ¿verdad? Justamente van a dar a simple vista, ¿verdad? La predominancia de un color, en este caso el negro sobre el amarillo. Mientras a nivel genético van a tener también genes justamente que van a expresar coloración para el negro, tanto para el color amarillo, ¿verdad? Porque serían heterocigotos, van a tener los dos tipos de genes, ¿verdad? Solamente que va a manifestarse, exteriorizarse justamente nada más el gen que va a predominar. Entonces, por eso es uniformidad de los híbridos, ¿verdad? Es de manera uniforme el resultado, ¿verdad? Entonces, todos los descendientes van a tener justamente las mismas características fenotípicas que sus ancestros, ¿verdad? O sea, que sus descendientes, que justamente que tenga el carácter dominante. Ahora, como resultado, ¿verdad? De estos primeros cruces, que serían los genes heterocigotos en este caso, entonces él quería saber qué ocurriría si es que se hiciera un cruce entre estos dos genes, ¿verdad? Que resultaron como consecuencia de la primera ley, ¿verdad? O sea que todo esto, ¿verdad? Estos resultados, entonces, él trataba entonces otra vez de poder cruzar otra vez entre los dos, entre estos dos genes heterocigotos, ¿verdad? Para saber qué ocurriría, ¿verdad? ¿Qué resultado entonces se iba a obtener a consecuencia de este cruce? Entonces, ahí vino el principio de la segregación, ¿verdad? O el principio de la separación justamente de los genes, en que consiste en que en el cruce de dos individuos de la primera generación filial tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, ¿verdad? Entonces, si acá estamos observando, ¿verdad? La letra A mayúscula como carácter dominante y la A minúscula como carácter, ¿verdad? Recesivo. O sea que supongamos que esta coloración negra sería representada, ¿verdad? Por la letra A mayúscula y la coloración amarilla representada por la letra A minúscula. Si se hace una mezcla entre estos dos, ¿verdad? Se va a obtener, ¿verdad? Estos cuatro resultados como consecuencia de la segunda generación, ¿verdad? O sea que vamos a tener un individuo que tenga justamente un gen que sea justamente dominante, donde estamos observando, ¿verdad? La letra A mayúscula con la letra A mayúscula, que sería entonces un carácter justamente homocigoto dominante. Mientras estamos observando que era que dos, justamente como resultado, se da dos, justamente que tenga un carácter justamente con la letra A mayúscula con la letra A minúscula. O sea que nos menciona que aquí estamos observando entonces que dos individuos van a tener tanto un carácter justamente dominante para la coloración negro, mientras un carácter justamente recesivo para la coloración amarilla, ¿verdad? Entonces se obtiene aquí un 50%. Y también un individuo justamente va a obtener, ¿verdad? Como resultado de esta generación, dos genes recesivos, ¿verdad? Homocigotos recesivos. Entonces, aquí como resultado entonces de esta ley, él menciona, ¿verdad? Que durante la división, ¿verdad? Justamente hoy en día se conoce, ¿verdad? Que durante la división, ¿verdad? La meiosis, estos genes se van a separar y el gen que se había ocultado, ¿verdad? En la primera generación justamente puede volver a manifestarse, ¿verdad? En la segunda generación. Entonces, aquí tenemos una proporción de 4:1, fenotípicamente hablando, donde tres individuos van a tener entonces justamente una coloración negra, mientras uno solamente va a representar una coloración amarilla. ¿Por qué? Porque está un carácter recesivo, ¿verdad? Entonces, siempre va a predominar el carácter dominante sobre el recesivo. Bueno, y la tercera ley, justamente, o la tercera, o también conocida como principio de la transmisión independiente, consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente, ¿verdad? O sea que hay genes, ¿verdad?, que están separados en muchos cromosomas. Supongamos que un gen que representa, por ejemplo, la coloración del cabello, otro gen que puede representar, por ejemplo, el aspecto el cabello, ¿verdad? Que puede ser ondulado, otro puede ser liso, otro puede ser, por ejemplo. Entonces, esto sería otro tipo de característica, ¿verdad? Que puede representar por diferentes tipos de genes. Bueno, entonces,
Aquí da para entender mejor, gente, en esta imagen. Si ustedes observan, en la primera generación filial, justamente en la que muestra acá en la parte de la izquierda, tenemos justamente aquí en coloración amarillo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y a la derecha tenemos coloración verde. O sea que el carácter dominante se representa justamente con la letra A mayúscula y el carácter recesivo con la letra A minúscula. O sea que estos dos son dos razas puras, ¿verdad? Esta sería entonces la primera generación, justamente la primera ley. O sea que si se hace el cruce, se va a obtener entonces 100% individuos con carácter justamente heterocigoto, pero siempre va a ser dominante. ¿Por qué dice hetero? Porque está teniendo, ¿verdad? Tanto un alelo, justamente un gen tanto dominante como un gen recesivo, ¿verdad? Pero siempre va a predominar el gen que es dominante. O sea que el 100% va a tener en coloración amarillo fenotípicamente, pero genotípicamente va a tener también un gen justamente recesivo, ¿verdad? Que posterior al cruce en la otra generación, ¿verdad? Se va a obtener también, ¿verdad? Se va a volver a manifestar fenotípicamente, ¿verdad? Con la coloración amarilla, ¿verdad? Bueno, entonces, este sería el resultado de la primera generación, mientras el resultado de la segunda generación, justamente, ¿verdad? La segunda ley de Mendel nos menciona que si se hace un cruce otra vez de estos individuos que salieron como resultado, ¿verdad? Del cruce de dos razas puras, tenemos entonces este resultado heterocigoto dominante. Si se hace un cruce entre dos individuos heterocigoto dominantes que tenemos aquí, se utiliza este cuadro, ¿verdad? Que se representa justamente para dar una representación gráfica, se llama cuadro de Punnett, justamente. Tenemos aquí entonces el cruce, se hace el cruce entre dos, justamente entre dos individuos, en este caso heterocigoto dominante, y se obtiene como resultado que tres de los cuatro resultados posibles entonces van a tener una coloración amarilla, mientras solamente uno de los cuales va a tener, ¿verdad? 100% el carácter homocigoto recesivo, ¿verdad? Entonces, solamente uno de estos cuatro entonces va a tener una coloración verde, ¿verdad? Se volvió a manifestar entonces la raza pura recesiva en este caso que nosotros observamos antes del cruce en la primera generación, ¿no? Entonces, como resultado de la segunda ley de Mendel menciona que, entonces, que haciendo un cruce entre dos, justamente, individuos híbridos heterocigotos, ¿verdad? Dominante en este caso, entonces, como resultado vamos a tener un, la mayor parte, o sea que una proporción de 3:1, 3 de 4 individuo en este caso, ¿verdad? En este caso la coloración, vamos a tener la coloración amarilla, mientras solamente uno vamos a tener coloración verde. Bueno, esto fenotípicamente, ¿verdad? Mientras genotípicamente a nivel genético hablando, solamente uno va a tener 100% heterocigoto dominante, mientras dos va a tener un heterocigoto justamente dominante y solamente uno también va a tener un homocigoto recesivo, ¿verdad? Pero siempre a nivel fenotípico va a predominar lo que sería la parte dominante, o sea que en este caso la coloración amarilla, ¿verdad? Entonces, esa sería entonces la ley de la segregación justamente de los caracteres, ¿verdad? O sea que se volvió a manifestar entonces como consecuencia de la separación de los genes, se volvió a manifestar, ¿verdad? Como consecuencia de la separación de los genes al cruzar dos híbridos justamente heterocigoto dominantes, volvió a manifestarse entonces ese carácter recesivo que estaba oculto, pero volvió a manifestarse entonces, solamente que en un menor proporción, ¿verdad? En una proporción 3:1. Ahora, en la tercera generación justamente nos menciona que ahí justamente la característica de la segregación independiente de los caracteres justamente. O sea que aquí Mendel lo que nos menciona es que él quería saber, ¿verdad?, cómo se manifestaban justamente diferentes características, cómo era la herencia justamente, y si es que un individuo tenía diferentes características, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un- una característica de un individuo, en este caso la coloración, ¿verdad? Del cabello, en este caso, que puede ser uno que puede ser negro, otro puede ser amarillo, y otra característica de un individuo que podría ser, por ejemplo,
la coloración de sus ojos, ¿verdad? Una que puede ser, por ejemplo, azul y otro puede ser negro también. Entonces, son justamente dos caracteres diferentes. ¿Y cómo ocurriría entonces si se hace una mezcla, ¿verdad? Dos individuos que tienen dos caracteres justamente diferentes. Entonces, como resultado, aquí como ejemplos nos menciona en este caso, ¿verdad? La coloración amarilla, justamente. Mientras esta tiene otra particularidad de que aparte de su coloración, es también tiene un aspecto liso, ¿verdad? O sea que se representa justamente con la letra A mayúscula, que se va a representar la coloración amarilla, homocigoto dominante, mientras la B mayúscula va a representar justamente el aspecto justamente en la piel, en este caso liso, ¿verdad? Que se representa también como homocigoto dominante. Entonces, la coloración verde aquí a la derecha representa, por ejemplo, la coloración verde, que es un homocigoto recesivo con la letra A minúscula, mientras el aspecto en este caso, que es arrugado, representa la característica de que es, ¿verdad? Homocigoto recesivo también, ¿verdad? Para su característica rugosa. Mientras para su característica la coloración, en este caso homocigoto recesivo, está representada por la letra A minúscula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos características, ¿verdad? Justamente que difieren, ¿verdad? Que están justamente separados. Entonces, esto va a ser una mezcla justamente, se va a obtener en la primera generación, justamente el 100% va a tener otra vez, ¿verdad? Una coloración amarilla y el aspecto liso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a predominar el aspecto dominante sobre el recesivo. Entonces tenemos aquí un gen, ¿verdad? En este caso, que dio como resultado para la coloración justamente heterocigoto dominante y para el aspecto en este caso liso, ¿verdad? Heterocigoto dominante también. Y si se vuelve a hacer una mezcla entre estos dos posibles individuos, ¿verdad? Heterocigoto dominante, porque tenemos aquí que hay dos letras, ¿verdad? Una mayúscula y otra minúscula, entonces podemos decir que es heterocigoto, pero siempre va a predominar, ¿verdad? Lo que sería el dominante en este caso, en coloración amarilla, el aspecto liso. Entonces vuelvo a hacer aquí el cuadro de Punnett, ¿verdad? Y se hace una mezcla de los cuales va a salir 16 cruces posibles. Lo que nos menciona que en, al cruce en la segunda generación de dos individuos heterocigotos dominantes que tengan dos características diferentes, tanto en este caso para la coloración y para el aspecto, ¿verdad? De su piel, vamos a tener de los 16 posibles, ¿verdad? 9 que sea justamente homocigoto dominante, justamente para la coloración amarilla y el aspecto liso, mientras solamente 3 de ellos va a obtener, por ejemplo, un aspecto heterocigoto dominante para la coloración amarilla y recesivo en este caso, ¿verdad? Se manifestó en este caso, ¿verdad? El aspecto rugoso, ¿verdad? Pero siendo el color amarillo en este caso el dominante. Y también 3 de 16 se va a manifestar como heterocigoto dominante también, pero en este caso el aspecto dominante es justamente la parte lisa, ¿verdad? O sea que la característica lisa, mientras la coloración en este caso es dominante, ¿verdad? O sea que tenemos aquí también un heterocigoto dominante, donde estamos observando que la coloración justamente se manifestó aquí en coloración verde, en este caso que era recesiva, aquí se manifestó, ¿verdad? Justamente con la letra A minúscula. Y el carácter justamente liso, que era dominante, también se manifestó, pero en este caso como coloración verde, ¿verdad? Y solamente 1,16, ¿verdad? Sí, va a ser 100% homocigoto recesivo, ¿verdad? O sea que es bastante poco, teniendo aquí como aspecto justamente el rugoso y la coloración verde. Bueno, entonces, sí, como consecuencia, entonces, de estos resultados, ¿verdad? Tenemos que en la primera ley, justamente entonces nos menciona que toda ascendencia es híbrida. O sea que dijimos híbrida, ¿por qué? Porque 100% va a ser heterocigoto. 100% entonces, ¿verdad? Todos los descendientes entonces van a ser iguales a uno de sus padres, a uno de sus descendientes, ¿verdad? Pero
va a tener genotípicamente un gen justamente heterocigoto. Como dice acá, ¿verdad? Todos son fenotípicamente iguales a uno a sus progenitores que sea 100% dominante, ¿verdad? O sea que si su papá, por ejemplo, tenía el gen dominante, entonces todos los progenitores van a ser justamente iguales a su papá, ¿verdad? Mientras las características recesivas desaparecen o no se manifiestan en el fenotipo de la descendencia, ¿verdad? O sea que fenotípicamente dijimos que como por resultado de la primera ley o del primer cruzamiento, entonces no se manifiesta justamente el carácter recesivo, pero genotípicamente está oculto, ¿verdad? Que en algún momento si se vuelve a cruzar estos dos individuos heterocigotos dominantes, ¿verdad? Va a volver a manifestarse en una proporción 3:1. Bueno, y como resultado de la segunda ley, justamente entonces nos menciona que es justamente el tipo de cruzamiento monohíbrido, o sea que dos individuos heterocigotos dominantes, la característica genotípica de la descendencia es la misma que la que de sus padres, ¿verdad? O sea que es lo mismo, ¿verdad? Pero también la misma que de sus abuelos, o sea que se observa también, ¿verdad? Que ahí vamos a tener, ¿verdad? Porque dijimos que la primera generación justamente era el resultado del cruce de dos individuos puros. O sea que como resultado entonces la segunda generación vamos a tener entonces individuos que van a tener características genotípicas 100% igual que sus padres y justamente también otros que van a tener iguales que sus abuelos, ¿verdad? Y aquí como característica justamente de la segunda ley también que las características recesivas que había desaparecido en la primera generación vuelve a reaparecer en la segunda generación, ¿verdad? O sea que estaríamos hablando esto coloración verde que está aquí, ¿verdad? Porque este había desaparecido aquí como resultado de la primera generación, mientras volvió a manifestarse aquí como resultado del segundo cruzamiento, ¿verdad? De la segunda generación. O sea que se puede entonces decir que en la segunda ley, entonces, como él menciona que hay justamente la separación, justamente los genes vuelven a manifestarse justamente en la segunda generación, a lo que ya estaba oculto, ¿verdad? Y la tercera generación justamente tiene una mayor probabilidad de manifestación fenotípica de los alelos dominantes, o sea que 9,16. Aquí tenemos justamente el alelo dominante que era justamente para la coloración amarilla y para el aspecto liso, ¿verdad? O sea que 9,16 es 100% homocigoto dominante. Mientras los alelos recesivos que solamente se manifiestan en una proporción 1,16, ¿verdad? O sea que 100% va a ser en este caso homocigoto recesivo, ¿verdad? Para la coloración verde y también para el aspecto rugoso, solamente uno, ¿verdad? Va a tener 100% homocigoto recesivo. Mientras el resto, que serían 6 de 16, ¿verdad? Va a representar entonces a las características heterocigoto, ¿verdad? Dominante, ¿verdad? Entonces, esto, entonces, como resultado justamente, ¿verdad? De las tres leyes de Mendel, justamente que nos da entonces como base justamente el cómo se manifestaba, ¿verdad? La herencia como resultado justamente de sus estudios, ¿verdad? De sus experimentos. Es un poco complicado esta parte, ¿verdad? Para entender y por eso esto quería diseñarle la pizarra para que entienda mejor. Pero bueno, ¿tienen duda de esto? ¿O no quedó claro? Bueno, bueno, esto vamos a volver a pasar después en la clase para que puedan quedar más claro.
Bueno, cuando los genes están en un mismo cromosoma se pueden producir ligamientos entre ellos, también denominados genes independientes, ¿verdad? Que se encuentran diferentes cromosomas muy separados en el mismo cromosoma, ahora se agregan independientemente, ¿verdad? O sea que son justamente genes que puede haber en un cromosoma y en otro cromosoma, ¿verdad? Pero son cromosomas distintos, ¿verdad? Entonces, justamente, a la hora de la división, justamente la meiosis puede entonces justamente segregarse de manera o separarse de manera independiente. Mientras hay genes ligados, o sea que genes, ¿verdad? Que aparecen en el mismo cromosoma, están justamente cerca del mismo cromosoma, ahora hay los alelos, versiones de los genes que están junto al cromosoma, frecuentemente justamente se van a agregar como una unidad, ¿verdad? Como resultado, ¿verdad? De la meiosis. Bueno, cuando los genes están ligados, justamente los cruzamientos genéticos que involucran estos genes darán lugar a proporciones de gametos, óvulos y espermatozoides, y tipos descendientes que no son predecibles por la ley de segregación de los independientemente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta esto. Aquí, ¿verdad? Estamos observando otra vez que el ligamiento puede romperse por recombinación genética, ¿verdad? Uno ya conoce, ¿verdad? Que como resultado de la meiosis era justamente, ¿verdad? La recombinación genética, o sea que la unión de diversas partes de diversos genomas, ¿verdad? El resultado era justamente, ¿verdad? Genes, cromosomas, que al mezclarse con su homólogo, tenía mezcla, ¿verdad? Justamente tanto el gen materno o paterno. Bueno, aquí estamos observando en la coloración rojo y azul, ¿verdad? Los cromosomas, en este caso cromosomas homólogos, que tienen genes justamente ligados en el mismo cromosoma, representado por la letra A mayúscula y letra B minúscula para la coloración azul. Y tenemos aquí también genes ligados en el mismo cromosoma, ¿verdad? Que está representado con la coloración rojo, ¿verdad? Con la letra B, A y B minúscula. Bueno, entonces aquí estamos observando como resultado el crossing over, que sería la recombinación genética. Entonces, estos genes ligados, ¿verdad? Pueden también volver a mezclarse y separarse, ¿verdad? Como resultado de la meiosis. Entonces, tenemos aquí justamente entonces que tenemos cuatro posibles resultados, ¿verdad? Que hay genes justamente también que pueden separarse justamente a pesar de que estén ligados en el mismo cromosoma, como dice acá, ¿verdad? Por eso, justamente el ligamiento, por más que esté justamente el mismo cromosoma, justamente no quiere decir que ellos no puedan separarse, porque en el crossing over esto puede ocurrir justamente para que justamente ocurra la variabilidad genética. Entonces, esta es una de las características justamente de la recombinación genética o del crossing over, que haya justamente una separación justamente de los genes. Bueno, Juan Andrés. Y acá tenemos justamente las aberraciones cromosómicas, ¿verdad? Justamente aberraciones representan entonces los errores que puede ocurrir justamente, ¿verdad? En la distribución de los cromosomas, principalmente en la meiosis, en los gametos, o incluso también en la mitosis, ¿verdad? Puede ocurrir estas aberraciones, ¿verdad? O sea que alteración en la distribución. Bueno, entonces podemos tener cambios accidentales en el cariotipo. El cariotipo dijimos que justamente la representación justamente de los cromosomas, la totalidad de los cromosomas de un individuo, la célula del individuo, ¿verdad? Eso representa el cariotipo, ¿verdad? Bastante utilizado justamente para observar el cromosoma, cómo está distribuido los cromosomas, ¿verdad? Si hay una alteración cromosómica, justamente nada más se puede obtener por el estudio del cariotipo. Bueno, el funcionamiento normal del sistema genético se mantiene por la constancia del material hereditario en los cromosomas. Los cambios de cariotipo pueden justamente ocasionar aberraciones cromosómicas numéricas, o sea que la cantidad, numéricamente hablando, ¿verdad? Los cromosomas o incluso a nivel estructural. Entonces podemos clasificar en dos, ¿verdad? Estas aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales, los cuales están representados justamente, ¿verdad? Por unos subtipos otra, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, las numéricas están representadas por las aberraciones aneploidas, poliploidas, ¿verdad? Mientras las estructurales están representadas por
diversos tipos, como por ejemplo la duplicación, la inserción, la translocación, inversión, delección e incluso un anillo, ¿verdad? Que vamos a observar en cada uno. Bueno, en las poliploides principalmente estamos observando aquí, ¿verdad? Que es una alteración justamente numérica en la cantidad de los cromosómicas, en los cromosomas, perdón. Contiene múltiplo del número haploide de cromosomas diferente del diploide, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos menciona en la alteración numérica poliploide? Usted tiene que tener en cuenta que poliploidea está hablando, ¿verdad? Que es mucho, ¿verdad? Entonces, si desglosamos estos términos, poli quiere decir muchos, mientras ploidías, hablando, por ejemplo, de cromosomas, numéricamente hablando, estamos hablando de 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces, si nos está diciendo que es poliploidía, o sea que ploidía representa 23, y está diciendo que son poli, o sea que nos está mencionando que puede haber, por ejemplo, varios cromosomas en grupos de 23. O sea que básicamente sería hablando, por ejemplo, multiplicando, por ejemplo, 23 por 3, 23 por 4, 23 por 5, ¿verdad? Independiente, entonces siempre vamos a tener cromosomas en grupos de 23, pero sobrepasando la cantidad normal, ¿verdad? Que dijimos que son diploides en un cromosoma somática, en una célula somática normal, ¿verdad? Que si dijimos que son 46 nada más, ¿verdad? Entonces, si hablamos de poliploides, entonces podemos hablar a partir, por ejemplo, si multiplicamos 23 por 3, vamos a tener 69 cromosomas, entonces ya estamos hablando de un poliploidía, o sea que un triploidía en este caso. Mientras si tenemos un 4 juegos de 23 cromosomas, estamos hablando de un tetraploidía, ¿verdad? O sea que se está alterando justamente la cantidad, ¿verdad? Del juego de cromosomas, pero siempre en grupo de 23. Eso es lo que le caracteriza, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Existe un número superior de conjuntos haploides, o sea que sería entonces 23, ¿verdad? Pero multiplicado, ¿verdad? Por 3 o por 4, ¿verdad? En célula triploide existen tres conjuntos haploides normales, o sea que estaríamos hablando de tres conjuntos de 23 cromosomas, representados entonces como 69 cromosomas. En las células somáticas pueden originarse por la reduplicación de los cromosomas, mientras en los gametos por la no separación de los cromosomas, la división meiótica. Bueno, entonces, aquí estamos hablando en este cuadro de las poliploidías, ¿verdad? Justamente está representado, por ejemplo, las triploidías está representado por la letra, por el número 3 y por la letra N, donde 3 representa la cantidad y N representa justamente los cromosomas en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces como complemento tenemos justamente tres juegos de cromosoma en grupo de 23. El ABCDE representa 23 juegos de cromosomas. Entonces estamos teniendo 23 juegos de cromosomas, en este caso 69 cromosomas, ahora no es una sola célula. Bueno, la principal causa de las poliploidías en las células justamente es como consecuencia la dispermia. Y que la dispermia justamente es como accidentalmente dos espermatozoides pueden justamente fecundar a un ovocito secundario. O sea que entonces dos espermatozoides justamente que están trayendo consigo 23 cromosomas cada uno, sumando los dos ya van a tener entonces 46, mientras sumado justamente al cromosoma del ovocito secundario ya se va a obtener 69 cromosomas, ¿verdad? Entonces justamente es como una de las principales causas, ¿verdad? De las poliploides. Entonces entonces acuérdense que son muchos juegos de cromosomas de 23, o sea que son varios juegos de 23 cromosomas, de los cuales las tri y la tetraploidías son las más frecuentes, ¿verdad? Bueno, entonces, poliploidía quiere decir eso, ¿verdad? Muchos juegos de
grupo de 23 cromosomas. Siempre entonces múltiplo de 23, ¿verdad? O sea que podemos tener 3 juegos de 23 cromosomas, 4 juegos de 23 cromosomas, ¿verdad? Pero siempre siendo ¿verdad? Múltiplos de 23. Entonces, como principal causa sería entonces la dispermia, ¿verdad? O sea que por la fecundación justamente de más de un espermatozoide, ¿verdad? Justamente al ovocito secundario. Bueno, y los otro grupo serían las aneuploidías, ¿verdad? Las aneuploidías están justamente está afectado el número diploide de uno de los pares cromosomas homólogos. Las aneuploidías usted tiene que saber ¿verdad? Que es la principal, o sea que son los principales justamente alteraciones numéricas, ¿verdad? A nivel de los cromosomas, de las aberraciones cromosómicas. La aneuploidía entonces está mencionando que se puede alterar, por ejemplo, en la cantidad de diploides justamente uno de los pares cromosomas. O sea que el el cromosoma puede perder uno o puede ganar uno, ¿verdad? O sea que eso es lo que ocurre. Como dice acá, ¿verdad? Hay ganancia o pérdida de uno o más cromosomas y el conjunto deja justamente de ser equilibrado. Por ejemplo, si un juego de cromosoma pierde un cromosoma, tenemos 45. Si gana uno, tenemos 47. Si gana dos, tenemos, por ejemplo, 48. O sea que en este caso estamos hablando de aneuploidía justamente, ¿verdad? La alteración es cuantitativa, el mensaje genético contenido en los cromosomas justamente se mantiene intacto. Bueno, la principal causa de las aneuploidías, como dijimos que son las más abundantes, las variaciones cromosómicas más abundantes serían la no disyunción, ¿verdad? O sea que hay una separación errónea de los cromosomas durante la meiosis. Eso es lo que ocurre principalmente en la meiosis uno de, de las mujeres, ¿verdad? O sea que es lo que ocurre más estos tipos de alteraciones. Bueno, como dice acá, ahora la no disyunción es un defecto en la separación de los miembros de un par de cromosomas durante la división celular. Entonces se producen por una falla durante la división celular, por separación de los cromosomas homólogos, que se menciona entonces como no disyunción. Entonces, esto justamente ocurre por la falta de separación de una de las cromátides hermanas de la anafase y al llegar a la telofase, esa cromática permanece en una de las células hijas junto a la cromática hermana. Entonces, aquí está representado justamente, si usted observa en este cuadro, bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de monosomía, estamos hablando, ¿verdad? Cuando se pierde justamente un cromosoma, ¿verdad? Acá tenemos un representante, ¿verdad? De 2N, que sería 46 cromosomas, menos uno que estaría representado por 45 cromosomas, ¿verdad? O sea que aquí las letras, ¿verdad? Que están aquí a la derecha, estamos observando que uno de los cromosomas, ¿verdad? Perdió, ¿verdad? O sea que se perdió un cromosoma aquí, también, ¿verdad? Entonces estamos hablando de monosomía. Entonces, mono quiere decir uno, entonces es justamente es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, una aneuploidía de tipo monosómico, estamos hablando que se está perdiendo un cromosoma, ¿verdad? Del juego normal. Ahora, trisomía, hablamos de trisomía cuando un cromosoma, un juego de cromosoma de 46 justamente gana un cromosoma más. Entonces tenemos justamente 47 cromosomas aquí. Entonces, de las aneuploidías, la alteración más frecuente entre todos son las trisomías. O sea que cuando un cromosoma, justamente un juego de cromosomas gana un cromosoma a más. Tenemos entonces 47 cromosomas aquí, ¿verdad? Después están ya las tetrasomías, cuando gana dos cromosomas, en este caso vamos a tener 48. Son menos frecuentes ya. Bueno, entonces le quiero que sepa, ¿verdad? Que aneuploidía justamente es cuando gana o pierde, ¿verdad? Cromosomas, ¿verdad? Ese número normal de cromosomas, entonces pierde, ¿verdad? Ese 46 gana o pierde cromosomas, ¿verdad? Entonces, de los cuales la trisomía, o sea que cuando ese juego normal de cromosomas gana un cromosoma más, es la más frecuente. Entonces, podemos ver aquí la meiosis no disyuntiva da origen a un gameto aneuploide, o sea que una de las meiosis, ¿verdad? Donde se ve alterado la división, o sea que la correcta separación de estos cromosomas va a dar origen justamente a un gameto que tenga, ¿verdad? Alteraciones, ¿verdad?
aneuploide, o sea que puede tener ganancia o pérdida, ¿verdad?, de uno de sus cromosomas. Que al unirse a un gameto normal forma un cigoto portador de una aneuploide, ¿verdad? Y ahí ocurre, ¿verdad?, justamente las alteraciones genéticas, ¿verdad?, en estos pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, el cigoto monosómico, entonces al gameto aneuploide le falta un cromosoma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo monosómico, ¿verdad? Entonces, mono, estamos hablando de uno, entonces estamos teniendo falta de un cromosoma. Mientras el trisómico, que dijimos que es el más frecuente entre todos, entre todas las aneuploidías, ¿verdad?, le sobra un cromosoma, o sea que entonces en este caso va a obtener 47 cromosomas, ¿verdad?, como resultado. Bueno, mitosis no disyuntiva menciona ocurre en la división mitótica anterior a la formación de gametos o en células derivadas a la división del cigoto, lo cual puede dar a mosaico, ¿verdad? O sea que en la mitosis también puede ocurrir justamente la separación anormal, ¿verdad?, de los cromosomas, pero es mucho menos frecuente. O sea que eso puede dar, por ejemplo, a los mosaicos. Mosaicos nada más, por ejemplo, que ocurre, por ejemplo, un individuo puede tener células que tengan, por ejemplo, alteraciones cromosómicas y otras células que son 100% normal, ¿verdad? O sea que hay un mosaico, ¿verdad? O sea que hay diferentes tipos de células en un individuo en estos casos, ¿verdad? Como dice acá, individuos que exhiben líneas celulares somáticas con cariotipos justamente diferentes, ¿verdad? Porque hay cariotipos diferentes, normales, y habrá cariotipos justamente alterados justamente, ¿verdad?, por el mosaicismo que puede ocurrir. Si ustedes se fijan en esta imagen, justamente da para entender donde un espermatozoide aneuploide en este caso está teniendo un cromosoma más, estamos viendo que está representado por 3 cromosomas aquí, mientras lo normal sería solamente 2, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando 3 cromosomas que va a fecundar justamente a un ovocito secundario que tenga un cromosoma normal, en este caso 2 nada más, ¿verdad? Entonces, al unirse aquí estos dos gametos, va a dar como resultado un cigoto aneuploide, ¿verdad? Porque está teniendo un cromosoma más, ¿verdad? En este caso está ganando un cromosoma, ¿verdad?, como consecuencia del espermatozoide aneuploide. Aquí lo mismo, un cromosoma normal, entonces estamos hablando de euploide. Euploide quiere decir que está todo correcto, todo normal. El cariotipo es 46 cromosomas, no está alterado, todo ok, ¿verdad? Ahora, de las monosomías, dijimos mono, está le faltando un cromosoma, ¿verdad? Entonces está teniendo 45 cromosomas. Mientras cuando gana un cromosoma más, o sea que 40, en este caso serían las trisomías, ahora que gana un cromosoma más, o sea que el cariotipo va a tener 47 cromosomas en total. O sea que es una alteración justamente aneuploide, ¿verdad? Justamente porque ya está alterado nada más, ¿verdad?, el número justamente normal de cromosomas. Bueno, como dice acá, ¿verdad?, el 10-30% de los óvulos fertilizados son entonces aneuploides. Mayoría son trisómicos o monosómicos, la mayoría principalmente son trisómicos. Los monosómicos prácticamente, ¿verdad?, casi son mucho menos frecuentes. Bueno, consecuencias clínicas de las aneuploidías, algo que tienen que saber también es que los abortos, ¿verdad?, los abortos, usted cuando, el día de mañana, cuando den ginecología, ¿verdad?, van a ver que hay abortos provocados y hay abortos justamente abortos espontáneos, ¿verdad? O sea que abortos, ¿verdad?, que se pierden sin que se haya provocado, ¿verdad? Y la principal causa justamente, ¿verdad?, de los abortos espontáneos, principalmente en las primeras 12 semanas, son justamente las alteraciones cromosómicas, ¿verdad? Justamente como consecuencia de las aneuploidías, o sea que en la alteración justamente en el número de cromosomas. O sea que mayoría entonces de estos abortos justamente ocurren como consecuencia de esto, ¿verdad? Bueno, mientras aquellos que sobreviven, principal causa genética, ¿verdad?, discapacidad intelectual y desarrollo, ¿verdad? O sea que aquellos que llegan a nacer van a tener alguna alteración, ¿verdad? Que vamos a ver cuáles podrían ser las más frecuentes, ¿verdad? Otra vez. Entonces, eh, la principal causa de aborto espontáneo justamente son los alteraciones cromosómicas.
Bueno, y mientras las aberraciones cromosómicas estructurales, estamos hablando a nivel estructural, o sea que no se pierde un cromosoma entero. Hablamos, ¿verdad?, de las numéricas cuando o se pierde uno o se gana uno, ¿verdad? O se está ganando un juego a más de cromosoma, ¿verdad? Cuando estamos hablando de poliploidías. Mientras aquí en la aberración cromosómica estructural, o sea que no se pierde la totalidad del cromosoma, sino puede haber una alteración nada más en la estructura de un cromosoma. O sea que puede haber un fragmento, se rompe, se reubica en algún modo. Esto puede hablar justamente a la pérdida del material cromosómico. Bueno, las aberraciones cromosómicas estructurales se clasifican en varios. Tenemos aquí la delección. Delección quiere decir pérdida. Entonces, estamos hablando de una alteración cromosómica estructural por delección cuando se pierde un fragmento de un cromosoma. Si ustedes se fijan aquí en este cuadro, estamos observando entonces que este cromosoma, que sería lo normal, ¿verdad?, pierde una región cerca al centrómero y estamos teniendo, ¿verdad?, un cromosoma aquí, ¿verdad?, prácticamente normal, pero que ha perdido un fragmento de su cromosoma. Obviamente que si esa parte del gen que estaba codificando alguna cosa en el organismo de esa persona va a tener alguna alteración, ¿verdad?, dependiendo de qué región del cromosoma se pierde. La duplicación se refiere justamente a que se puede duplicar una parte de un cromosoma, como estamos observando aquí. Se duplica una región justamente. Estamos teniendo aquí un cromosoma que puede tener dos regiones justamente iguales. La translocación justamente quiere decir, translocar quiere decir intercambiar. O sea que puede haber, por ejemplo, cromosomas no homólogos, pueden intercambiar los segmentos de sus cromosomas. Inversión es justamente cuando hay un cambio de posición nada más del parte de un cromosoma. Acá estamos observando en la inversión, por ejemplo, estamos observando esta región que puede, por ejemplo, girar, y en este caso esta región que está hacia abajo estamos teniendo cuando como resultado de la inversión que se está proyectando hacia arriba, ¿verdad? O sea que puede haber una alteración. Bueno, las delecciones entonces dijimos que son pérdida del material cromosómica, que a su vez puede ser terminales cuando se pierde un extremo de un cromosoma por una sola ruptura. ¿Ok? Nada más es por la posición, ¿verdad? Si es terminal es en el extremo del cromosoma, y si es intersticial es a nivel del intermedio del cromosoma, ¿verdad? Hay incluso microdelecciones que pueden dar, por ejemplo, síndromes genéticos por delección, dependiendo, por ejemplo, de qué región específicamente del cromosoma se ha roto. Se representa, ¿verdad?, por estas letras, ¿verdad? De caso, el síndrome de elección de 2q37 justamente está representado porque hay una alteración del cromosoma 2 y específicamente en la región Q37, ¿verdad? Es causada por una delección del material genético de una región específica, ¿verdad?, en el brazo largo del cromosoma 2. Bueno, la duplicación, segmento cromosómico más de una vez de un cromosoma presenta dos copias. Estos justamente son más compatibles con la vida, ¿verdad? Porque la ley de la genética nos menciona que un individuo, ¿verdad?, puede soportar más la carga genética, ¿verdad?, cuando hay un exceso, mientras no puede soportar cuando le falta una parte, ¿verdad? O sea que eso explica que, por ejemplo, en las delecciones, o sea que las pérdidas de un segmento de cromosomas que son casi 100%, justamente son letales, ¿verdad? Mientras la duplicación, o sea, cuando se duplica, por más que pueda haber una alteración, ¿verdad?, el individuo generalmente, ¿verdad?, puede soportar la vida, ¿verdad? Bueno, la duplicación entonces es un segmento cromosómico más de una vez en un cromosoma va a presentar dos copias, se duplica, entonces es un fragmento del ADN justamente que va a aparecer dos veces como producto de la recombinación genética, ¿verdad? Entonces teniendo aquí, otra vez está representado aquí con la letra I, H, I, entonces acá estamos teniendo, ¿verdad? Este sería en este caso la delección que ha perdido esta región, mientras la duplicación, ¿verdad?, estamos teniendo, ¿verdad?, que puede duplicarse esta región, en este caso el brazo largo, ¿verdad? Entonces está representada por la letra D, E y F, en este caso que se ha duplicado esta región del cromosoma. Entonces, sería nada más. Acá estamos teniendo la inversión, donde
esta región del cromosoma se ha invertido. Tenemos aquí E, F, G y H que está representado por estas letras. Y aquí se ha invertido. Ahora la letra H que ahora aparece hacia arriba, ¿verdad? O sea que ha cambiado de lugar prácticamente. Y la translocación, si ustedes se fijan, la translocación quiere decir intercambio del segmento cromosómico entre dos cromosomas no homólogos. Entonces puede haber una alteración, ¿verdad? Un cambio entre los segmentos. Bueno, entonces las inversiones del segmento del cromosoma invertido 180 grados pueden ser pericéntricas, el gameto afectado incluye al centrómero. O sea que sería, sí puede alterarse, se puede invertir esta región, ¿verdad? Estamos hablando de pericéntricas y paracéntricas cuando no está afectado justamente la parte centromérica. En este caso estamos observando que en uno de sus extremos ocurrió la inversión, entonces estamos hablando de una inversión de tipo paracéntrica, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ocurrió una inversión en uno de sus brazos y no a nivel del centrómero. En este caso, la letra G aparece en la otra, prácticamente en la otra punta. Entonces, hubo una inversión nada más de la posición. Y la translocación, dijimos que cuando hay una, un conjunto de dos cromosomas, ¿verdad? Que se intercambian la región de sus genes, ¿verdad? O sea, cuando dos cromosomas no homólogos intercambian sus genes. Como dice acá, ¿verdad? La translocación puede ser dos tipos. Una translocación recíproca, donde tenemos aquí, fíjense acá el cromosoma 20 con el cromosoma 4, ¿verdad? Esta región del cromosoma 4 va a intercambiarse con la región del cromosoma 20. Entonces, como resultado tenemos aquí el cromosoma, en este caso, en este caso el coloración verde que está representado el cromosoma 20, tiene justamente una parte del cromosoma 4 y aquí en el otro cromosoma que está representado el cromosoma 20 tiene una parte del cromosoma 4, ¿verdad? Entonces hubo una translocación. Ahora, las translocaciones pueden ser, dijimos, este sería un tipo de translocación recíproca, ¿verdad? Y el otro tipo de translocación sería la translocación robertsoniana, donde lo que pasa es que cuando hay un intercambio de dos cromosomas no homólogos, ocurre, por ejemplo, la rotura a nivel del centrómero de estos dos cromosomas y posterior a ello ocurre una unión, ¿verdad? De los dos cromosomas no homólogos, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí el 13 y 14, la coloración negro representa, por ejemplo, uno de sus brazos cortos. Aquí en el medio sería el centrómero. Y esto verá el cromosoma 13, verá la coloración naranja representaría su brazo largo y el 14 sería, en este caso, la coloración púrpura representaría su brazo largo también. Entonces, la translocación robertsoniana nos menciona que al ocurrir una rotura a nivel del centrómero, se va a perder entonces estas partes del cromosoma que serían los brazos cortos representados por la coloración negra en este caso, y va a ocurrir una unión, verá, a nivel del centrómero por estos dos brazos largos. O sea que ocurrió aquí una unión, ¿verdad? Tanto de la coloración púrpura como la coloración naranja, ¿verdad? Del cromosoma 13 y 14. Entonces hubo justamente un intercambio, ¿verdad? La translocación robertsoniana. Estos puede ser tipo también del síndrome de Down, ¿verdad? Como aproximadamente el 4% de los casos, donde justamente puede haber una translocación de tipo robertsoniana, ¿verdad? Al igual aquí, ¿verdad? Si se fijan aquí en el extremo superior derecho, cromosomas no homólogos, se pierde uno de sus centrómeros, ¿verdad? Pero uno de sus brazos cortos y ocurre una unión justamente a nivel en el centrómero de los dos brazos largos. Bueno, entonces las radiaciones y los mutágenos químicos pueden producir justamente esta ruptura en los cromosomas. Las principales acciones mutágenas. La frecuencia de aparición está relacionada justamente de cada agente mutágeno, ¿verdad? Dependiendo de la estructura de cada tipo trans. Caso, ¿verdad? El agente físico nos menciona, por ejemplo, diferentes tipos de rayos. Y el agente químico, ¿verdad? Que son varios también. Bueno, las aberraciones cromosómicas en las células humanas para hacer diagnóstico justamente de estas alteraciones cromosómicas
El objetivo siempre va a ser, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una alteración, o sea que hay un riesgo de que una mamá esté teniendo un feto con alguna alteración cromosómica, ya sea por la edad misma, ¿verdad? O porque ya tiene este antecedente, ¿verdad? De pérdidas fetales, ¿verdad? Que se sospecha que podría haber sido por alguna alteración cromosómica, o incluso ha tenido familiares de primer grado, ¿verdad? Que estaba teniendo hijos con alguna alteración cromosómica, se puede obtener, ¿verdad? Justamente el diagnóstico en el prenatal, justamente con justamente los estudios del cariotipo, donde el objetivo es obtener justamente células fetales para obtener, ¿verdad? Si está teniendo una alteración. Y para la obtención de las células fetales justamente se puede obtener, por ejemplo, por la amniocentesis, por encontrar células fetales en el líquido amniótico, o incluso por la biopsia de la vellosidad escorial, ¿verdad? O sea que la vellosidad es justamente de la placenta. Entonces, estos son algunos justamente de los métodos diagnósticos que se puede utilizar justamente para obtener el cariotipo del feto, para justamente hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Bueno, hablando justamente del síndrome de Down, justamente una de las alteraciones, aberraciones cromosómicas más frecuentes fenotípicamente hablando, es una aneuploidía autosómica. ¿Por qué dijimos aneuploidía? Porque hay una alteración, ¿verdad? En el número del cromosoma normal. O sea que estos pacientes se le conoce también como trisomía del par 21, o sea que en el cromosoma 21 se ha ganado un cromosoma a más, o sea que estos pacientes van a tener entonces 47 cromosomas como resultado, ¿verdad? De la aneuploidía, ¿verdad? Han ganado un cromosoma a más, por eso son también conocidos como trisomía 21, ¿verdad? El síndrome de Down. Bueno, aumenta la probabilidad de desarrollar con la edad de la madre, obviamente, ¿verdad? Por la permanencia justamente en los ovocitos primarios en la meiosis 1. Entonces, a medida que avanza la edad, también aumenta también la probabilidad entonces de defectos en el desarrollo del sistema nervioso central, como consecuencia también es una de las principales causas del retardo mental, ¿verdad? O sea que una de las principales clínicas, ¿verdad? Estos pacientes, el retardo mental y también la malformación, ¿verdad? Estos pacientes tienen justamente las características, ¿verdad? Que sus rostros prácticamente son uniformes, o sea que son casi, la manifestación es bastante característica. Bueno, acá le coloqué también, ¿verdad? Algo que parece interesante que tienen que saber. Alrededor, la proporción de que nazcan pacientes con trisomía 21 y alrededor de uno por cada 800 niños que nacen. O sea que uno de cada 800 niños va a tener síndrome, ¿no? Ese sería entonces los datos epidemiológicos, ¿verdad? Y entre los recién nacidos, fetos gestantes de 35 más años de edad, la incidencia es mucho mayor. O sea que a partir de 35 años, principalmente mujer, a partir de 35 años ya tiene entonces, obviamente, un riesgo aumentado, ¿verdad? Justamente que haya una alteración por no disyunción, ¿verdad? Durante la meiosis. El síndrome entonces fue clínicamente descrito por primera vez por este científico, ¿verdad? Que es Langdon Dohn, en el año 1862, por eso lleva el nombre de el síndrome es su nombre, ¿verdad? Pero su causa fue un misterio durante casi un siglo. Posteriormente se realizaron, ¿verdad? Estudios, principalmente, ¿verdad? De que prácticamente todas las mujeres, o sea, que todos los tenían algo en común, ¿verdad? O sea, que todos los pacientes con síndrome de Down, ¿verdad? Tenían, por ejemplo, las mamás, ¿verdad? Que eran de edad avanzada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se empezó a estudiar mal por qué ocurriría esto, ¿verdad? Hasta que se descubrió de que era justamente por alguna aberración cromosómica durante la meiosis principalmente. Entonces, eh, se empezó a descubrir, ¿verdad? Justamente que era justamente la aberración, justamente el cromosoma 21, que se ganó un cromosoma más, era la causante de este síndrome. La primera anomalía detectable en el recién nacido justamente suele ser la hipotonía, o sea que tiene un tono muscular disminuido. Además de los rasgos característicos faciales, dijimos que le caracteriza a estos pacientes, evidente hasta para un observador no especialmente formado, ¿verdad? O sea que prácticamente, ¿verdad? Son bastante característicos, ¿verdad? Los pacientes son de baja estatura y presentan braquicefalia con el occipucio plano.
Bueno, al menos la tercera parte de los recién nacidos, en una proporción algo mayor los abortos con síndrome de Down, van a tener también cardiopatías congénitas, o sea que hay una alteración entonces cardíaca, principalmente las comunicaciones entre las regiones aurículo-ventriculares, ¿verdad? Bueno, o sea que una alteración congénita también entonces a nivel cardíaco. También una de las principales causas de mortalidad, ¿verdad? En los primeros años en estos pacientes, si un paciente con síndrome de Down nace ya con una cardiopatía congénita, tiene menor probabilidad justamente de sobrevivir y una de las causas principales también mortalidad temprana también de estos pacientes. Bueno, es probable que solo el 20-25% de los embriones con síndrome de Down, ¿verdad? Sobrevivan hasta el nacimiento, o sea que la mayoría entonces son justamente también abortados espontáneamente, ¿verdad? Porque dijimos que la principal causa de aborto espontáneo son justamente las aberraciones cromosómicas. Otra característica es la senilidad prematura, o sea que como también ya le caracteriza el retardo mental, estos pacientes también, ¿verdad? Ya tienen también una alteración a nivel neurológico justamente, que a temprana edad van a tener también, ¿verdad? Son más predispuestos justamente que a temprana edad van a desarrollar, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? En comparación con la población general, ¿verdad? Que no tengan estos signos. Acá estamos observando la frecuencia justamente con la edad materna. A medida que aumenta la edad, justamente aumenta también el riesgo. Aquí en este cuadro estamos observando la edad, ¿verdad? Entonces, a medida entonces que aumenta justamente la edad materna, entonces aumenta también la, el riesgo de tener, ¿verdad? Pacientes con síndrome de Down. Justamente, ¿verdad? Por el aumento justamente del tiempo en que permanece en estado, en reposo, ¿verdad? Los ovocitos. Otro de los síndromes, ¿verdad? Que también son características de las aneuploidías son, por ejemplo, el síndrome de Edward, que también conocido como trisomía 18, justamente porque también es un trisomía, porque se ha ganado un cromosoma a más en el cromosoma 18. O sea que trisomía quiere decir, ¿verdad? Que son tres cromosomas en el cromosoma 18, ¿verdad? El segundo aneuploidía, la segunda trisomía más frecuente, siguiendo al síndrome de Down. El niño es pequeño, débil, con la cabeza en orientación lateral achatada, pabellón auricular mal desarrollado, manos cortas, impresiones digitales simples, retraso mental también. Fíjense entonces, la supervivencia hora media de los pacientes es inferior prácticamente a un mes. Solamente el 5 a 10% sobreviven durante el primer año de vida, o sea que es bastante bajo. Y las causas principales suelen ser también las cariopatías, la apnea central y también las neumonías. Acá estamos observando entonces el cariotipo, justamente estos pacientitos, ¿verdad? Que tienen justamente tres cromosomas en el cromosoma 18, ¿verdad? Entonces van a tener también 47 cromosomas, solamente que la posición nada más la trisomía es en la posición del cromosoma 18, ¿verdad? Es nada más lo que le diferencia el síndrome de Down. Bueno, estos pacientes entonces van a tener también un retraso mental y problemas de nacimiento y a menudo también malformaciones cardíacas graves. El hallazgo típico de la hipertonía, o sea que un tono muscular aumentado, a diferencia del síndrome de Down que tiene un tono muscular disminuido. La cabeza tiene un occipital prominente y la mandíbula está retraída, son de implantación baja las orejas y también están mal formadas, esternón corto, puños cerrados, una de las características también. Y la incidencia es menor, ¿verdad? En comparación al síndrome de Down. Fíjense entonces, es alrededor de uno por cada 7.500 nacidos vivos, ¿verdad? O sea que un niño de cada 7.500 nacidos vivos van a tener entonces síndrome de Edwards, ¿verdad? Dijimos que el síndrome de Down es de uno en 800, ¿verdad? Uno cada 800, o sea que es menos frecuente esto, ¿verdad? La incidencia en el momento de la fecundación es mucho más elevada, pero alrededor del 95% de los embriones con trisomía 18 es abortado de manera espontánea también, o sea que la mayoría luego se pierde, ¿verdad? Mayor parte de estos embriones.
También la supervivencia entonces por el nacimiento, los que llegan a nacer es escasa y muy rara justamente la supervivencia más allá de unos pocos meses. Entonces bastante, prácticamente es incompatible lo con la vida, ¿verdad? Bueno, y después está el otro, el tercer escalón sería entonces el síndrome de Patau, o también conocida como trisomía 13, o sea que hay una alteración, entonces el cromosoma 13 en este caso se ha ganado, el cariotipo se ha ganado un cromosoma más en el cromosoma 13, descrito por el doctor Klaus Patau en el año 1960. Estos pacientes se caracterizan por presentar alteraciones graves, tanto anatómicas como funcionales en órganos y sistemas, ¿verdad? Riesgo de muerte intraútero 80%. La prevalencia varía según la literatura entre uno de 5.000 y uno de cada 20.000 recién nacidos, ¿verdad? O sea que es bastante inferior también. Se asocia a un problema meiótico materno más que paterno, principalmente materno. Entonces, estos pacientes pueden tener, ¿verdad?, un retraso mental, retraso de crecimiento y mental grave debido, por ejemplo, a una alteración, ¿verdad?, justamente en la formación del prosencéfalo, ¿verdad? Principalmente el sistema nervioso central. Entonces, estos pacientes llegan, por ejemplo, a no desarrollar bien en la cabeza porque ha perdido, por ejemplo, no sé, no ha desarrollado algunos de sus lóbulos cerebrales. Incluso, ¿verdad?, le caracteriza la rincenfalia, ¿verdad? Donde estos pacientes, ¿verdad?, no desarrollan, por ejemplo, el tallo cerebral justamente que em, está involucrado con la función olfativa y tienen, por ejemplo, una anosmia justamente congénita también estos pacientitos, ¿verdad? Se observa justamente múltiples malformaciones somáticas, retardo mental profundo, cabeza pequeña, ojos chicos ausente, incluso el labio leporino también le caracteriza el paladar hendido y muerte poco después del nacimiento, ¿verdad? Bueno, estos son aneuploides, ¿verdad? Justamente a nivel justamente de las células somáticas. Ahora, en los cromosomas sexuales también puede haber ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, donde se ha ganado un cromosoma más, ¿verdad? Los gametos masculinos, donde van a poseer 47 cromosomas. Si ustedes observan aquí en este cuadro, el cromosoma va a tener, por ejemplo, XX, ¿verdad? O sea que va a tener dos cromosomas X, ¿verdad? Y un cromosoma Y. O sea que en total va a tener entonces 47 cromosomas, ¿verdad? O sea que tu paciente masculino va a tener entonces, se caracteriza por un hipogonadismo, o sea que es un no desarrollo prácticamente de los órganos sexuales, ¿verdad?, masculinos, testículos pequeños justamente también, entonces directamente se relaciona con una infertilidad en estos pacientes, ginecomastia por desarrollo, ¿verdad?, el aumento mamario aumenta también el riesgo de cáncer de mama en estos pacientes 20 a 30 veces más que una población normal en general, ¿verdad? Talla elevada, estos pacientes se caracterizan por una talla bastante elevada, son obesos y los caracteres sexuales son menor desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la menor producción de testosterona, ¿verdad? Como consecuencia del hipogonadismo. Y no se produce la espermatogénesis, entonces en consecuencia se produce la esterilidad. Los pacientes prácticamente son, no, o sea que son estériles a consecuencia de esto. Entonces, el Klinefelter, estamos hablando de un cromosoma más justamente en el cromosoma sexual. O sea, vamos a estar teniendo dos cromosomas X y nada más un cromosoma Y. Entonces, total, el cariotipo tiene 47 cromosomas también. Ahora, el síndrome del X y Y sería entonces donde va a tener dos cromosomas y un cromosoma Y. X, donde entonces el cariotipo va a tener también 47 cromosomas. Estos individuos varones, a nivel fenotípico no hay una alteración, son prácticamente normales. No hay una alteración fenotípica, lo que le caracteriza a estos pacientes nada más, ¿verdad? No menciona la literatura que son nada más trastornos en la personalidad. También pueden tener, por ejemplo, alteración en la coeficiencia de la inteligencia también, pero a nivel justamente el comportamiento es lo que hay más alteración, ¿verdad? Pero a nivel fenotípico, ahora prácticamente no hay una alteración, ¿verdad?, que le pueda hacer justamente distinguir a otros individuos.
Bueno, la incidencia del carotipo 47X y ¿verdad? Entre los nacidos vivos de sexo masculino alrededor de 1 por cada 1000, ¿verdad? O sea que bastante también elevada su prevalencia. Y el síndrome de la triple X, ¿verdad? O sea que la XXX, ¿verdad? Entonces hay justamente 3 cromosomas X. Entonces son justamente las mujeres, justamente donde van a tener dos corpúsculos de Barr inactivados, justamente un cromosoma X nada más que va justamente a activarse. Y también se caracteriza, ¿verdad? Prácticamente normales también son estas pacientes, y al igual que el síndrome XY, también va a tener justamente alguna alteración de la personalidad nada más. O sea que son más benignos, ¿verdad? Bueno, y otros justamente los síndromes más característicos sería el síndrome de Turner, que es una justamente las cromosomopatía, ¿verdad? Más característico y más estudiado justamente. Tiene una monosomía. Acuérdense de esto entonces, que es una monosomía, o sea que ha perdido un cromosoma, en este caso un cromosoma X, ¿verdad? Entonces estos pacientes van a tener un 45 cromosomas, donde va a tener 44 cromosomas somáticas, mientras va a tener solamente un cromosoma sexual X, ¿verdad? Le va a faltar un cromosoma X. Entonces, lo que más le caracteriza a estos pacientes, a estas pacientes es la disgenesia ovárica. O sea que prácticamente no va a funcionar el ovario, como consecuencia entonces no se va a producir estrógeno, no se va a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Pacientes generalmente, los pacientes no menstruan, son las principales causas de amenorrea primaria. No se desarrollan justamente los caracteres sexuales secundarios. Entonces, esto es la proporción, ¿verdad? Esta anomalía está presente en alrededor de 1 a 2% de todos los embriones. Su incidencia es aproximadamente cada una de 4000 recién nacidas, o sea que es bastante bajo la proporción. Y la supervivencia hasta el parto es resultado poco frecuente. Y el 99% de estos fetos abortados de manera espontánea. Eh, o sea que algo que quiero que también que sepan es que el síndrome de Turner es la aberración cromosómica más frecuente de todos los abortos espontáneos por anomalía cromosómica. Dijimos que puede haber también abortos espontáneos por trisomía 21, 18, 13. Incluso nos menciona que hay abortos espontáneos por trisomía 16. Pero el más frecuente y el que más feto se ha perdido por aborto espontáneo es justamente el síndrome de Turner. O sea que los pacientes, entonces eso explica el por qué, ¿verdad? Hay pocos nacidos vivos con este síndrome. Los que llegan ahora van a tener estas características fenotípicas. Entonces, la mayoría entonces prácticamente mueren luego durante la vida intrauterina, ¿verdad? Se abortan, ¿verdad? O sea que lo que le caracteriza. Bueno, aquí estamos teniendo entonces síndrome de Turner, donde le va a faltar un cromosoma X justamente, ¿verdad? Entonces va a tener una monosomía sexual justamente por falta del cromosoma X. Entonces tenemos 45 cromosomas nada más. Bueno, entonces aquí en este cuadro voy a mencionar otra vez, ¿verdad? Que la mayoría son errores maternos durante la meiosis 1. Entonces siempre va a ser, ¿verdad? Puede haber también ocurrir la meiosis durante la espermatogénesis, pero comparando, ¿verdad? Justamente con la meiosis materna, es mucho más frecuente la no disyunción, los errores a nivel de la meiosis materna. Bueno, puede haber variaciones cromosómicas estructurales. Dijimos que el síndrome de Down también puede ocurrir, por ejemplo, por translocación del cromosoma, justamente por intercambio del cromosoma del par 21 a uno de los pares 13, 14, 15, principalmente el par cromosómico número 14. ¿No? O sea que estos pacientes van a ser menos graves y menos frecuentes sin relación a la edad materna, justamente, ¿verdad? Porque hay una translocación nada más, ¿verdad? O sea que hay un cambio, justamente. Intercambio de los segmentos del cromosoma 21 con el 14. Entonces, se manifiesta también como fenotípicamente como síndrome de Down. Bueno, pero estos son nada más, ¿verdad? Un menor porcentaje, el 4% aproximadamente, ¿verdad?
los libros, ¿verdad? Mencionan, mientras el 95% es justamente por la no disyunción. Otro de los síndromes, el síndrome del Creutzfeldt o el síndrome del maullido de gato, justamente, ¿verdad? Así lleva también su nombre por el llanto característico, ¿verdad? Que llevan estos pacientes, ¿verdad? En la delección del brazo corto del cromosoma 5, delección dijimos que es una pérdida, una eliminación, o sea que esto sería entonces una aneuploidía parcial. ¿Por qué? Porque no se pierde la totalidad del cromosoma, sino más bien una parte del cromosoma 5 es lo que se va a perder como consecuencia de la delección, ¿verdad? Entonces, puede producir también múltiples malformaciones, retraso mental y el llanto es semejante al maullido de gato, ¿verdad? Entonces, la región específica que se pierde es la región 5P, ¿verdad? Del cromosoma 5, ¿verdad? Algunos tumores también pueden tener como alteraciones cromosómicas, aberraciones cromosómicas, principalmente la leucemia mieloide crónica, también conocida como cromosoma Filadelfia, donde hay una translocación del cromosoma 9 y 22, o sea que puede haber, por ejemplo, una, un intercambio de los elementos del cromosoma 9 y 22 entre dos puntos, puede producir entonces un cromosoma translocado. Puede producir entonces un cromosoma translocado, ¿verdad? Entre el cromosoma 9 y 22. Eso puede, por ejemplo, alterar diversos genes, esa consecuencia de translocación y proliferación, ¿verdad? De los linfocitos, ¿verdad? Como consecuencia, ¿verdad? Principalmente una alteración hematopoyética a nivel de la médula ósea como producción anormal de las células mieloides, ¿verdad? Entonces, eso es una de las principales causas también de neoplasias justamente hematológicas. El retinoblastoma, justamente también puede haber una alteración del gen el, el RB, ¿verdad? Que es el de la retina, justamente, por delección del brazo largo del cromosomal par 13. Hay una alteración también, o sea que una pérdida justamente del par 13, consecuencia, entonces también pueden producir, ¿verdad? Estos tipos de tumores. El informe de Burkitt, justamente un tumor maligno también de las glándulas salivales. Translocación entre el cromosoma 8 y 14 también, y cáncer de pulmón, ¿verdad? Que puede también ocurrir una pérdida del cromosoma 3, ¿verdad? O sea que todas estas consecuencias genéticas justamente por unas pérdidas o por una translocación, o sea que activan diversos genes o pierden diversos genes, ¿verdad? Que controlan la proliferación anormal, ¿verdad? De ciertas células. Entonces, justamente si hay una delección de ciertos protoncogenes, por ejemplo, ¿verdad? Puede alterar justamente la proliferación celular descontrolada, ¿verdad? Y consecuencia, ¿verdad? La producción de tumores. Entonces, estos justamente son relacionados directamente, ¿verdad? Con diversos cánceres. Bueno, aquí les puse también algo que me parece interesante, ¿verdad? Que ustedes pues, sepan también las principales indicaciones clínicas, el análisis cromosómico, el estudio, ¿verdad? El cariotipo. Bueno, si hay, por ejemplo, problemas en el crecimiento y desarrollo tempranos, o sea, que si hay una alteración que se sospecha que podría haberse, por ejemplo, un problema a nivel de los cromosomas, a nivel de las cromosomopastías, ¿verdad? Puede haber una alteración cromosómica, se puede pedir estos estudios, ¿verdad? El cariotipo. Por ejemplo, si hay una alteración en el crecimiento, retraso del desarrollo, dismorfología facial, malformación múltiple, baja estatura, genitales ambiguos y retraso mental, incluso se puede pedir, ¿verdad? Estudio de cariotipo para observar si ahí no hay una alteración justamente cromosómica, ¿verdad? Porque solamente, ¿verdad? Si un paciente se encuentra, ¿verdad? Con alguna alteración, ¿verdad? Que se pueda sospechar, nada más se va a pedir estos estudios. Nacidos muertos y muerte neonatal, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, madres que han perdido ya muchos hijos que no está pudiendo, ¿verdad? Mantener la gestación por abortos, por consecuentes abortos espontáneos, entonces quiere decir que algo está fallando, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿verdad? Para saber si hay una anomalía cromosómica, ¿verdad? Es lo bueno sería realizar en un estudio en lo cariotipo, ¿verdad? Estos niños, ¿verdad? Estos fetos que han muerto
para saber ahora si nacieron con alguna aberración cromosómica, justamente va a servir justamente para un consejo genético, ¿verdad? A la pareja o a la mamá, ¿verdad? Si es que está queriendo engravidar. Entonces, para mencionar, ¿verdad? Que están teniendo una alteración, ¿verdad? Cromosómica y está teniendo un riesgo más elevado de que puedan nacer algún hijo con alguna alteración genética. Entonces, serían una de las indicaciones también, ¿verdad? Entonces, justamente para un consejo genético, ¿verdad? A la mamá o al papá, ¿verdad? A la pareja. Los problemas de fertilidad también son algunas de las indicaciones. Los estudios cromosómicos están indicados en mujeres con amenorrea, ¿verdad? Principalmente las mujeres, ¿verdad? Las niñas, por ejemplo, que no están menstruando al- a los 14 años, a los 16 años, ¿verdad? Porque amenorrea se caracteriza, por ejemplo, las amenorreas primarias, por ejemplo, se caracterizan por niñas, ¿verdad? Que llegan a los 14 años, no han desarrollado ningún carácter sexual secundario y no han menstruado todavía tampoco. Entonces sería una alteración, ¿verdad? Podría ocurrir, ¿verdad? Una alteración a nivel cromosómico o incluso ha llegado ya, ¿verdad? A los 16 años y puede haber alterado, ¿verdad? Va a tener una paciente con 16 años o que nunca ha menstruado también, ¿verdad? Pero que han desarrollado ya los caracteres sexuales secundarios. Ahí se define amenorrea, ¿verdad? Entonces, para definir si es una amenorrea primaria, ¿verdad? Que dijimos que una de las principales causas, ¿verdad? Las principales causas de amenorrea primaria, el síndrome de Turner, estaría bueno también, ¿verdad? Pedir estos estudios, ¿verdad? Con antecedentes de infertilidad, incluso, ¿verdad? En los hombres, ¿verdad? Infértiles, ¿verdad? Dijimos que el síndrome justamente del Klinefelter también sería una de las principales causas de infertilidad también en el hombre. Los antecedentes familiares, justamente si hay mamá, papá, ¿verdad? De primera generación, hermanos, hijos, ¿verdad? Que está teniendo algún problema, alguna sospecha, ¿verdad? Una anomalía cromosómica, justamente estaría bueno también una indicación, estos análisis también. Y también, obviamente, ¿verdad? Si hay más riesgo, ¿verdad? Una mujer de edad avanzada en el embarazo, existe un incremento en el riesgo de anomalías cromosómicas en fetos concebidos por mujeres en edad superior a los 30 a 35 años, ¿verdad? Entonces, a mayor edad, mayor riesgo, ¿verdad? Justamente por alteración en la no disyunción durante la meiosis. Entonces, a medida que aumenta la edad, entonces sería bueno también entonces pedir estos estudios. Bueno, y los cromosomas y la evolución, nada más mencionar que a lo largo justamente de la evolución de la especie, ¿verdad? Justamente los cromosomas sirvieron justamente de base para saber comparar las distintas especies emparentadas y cómo justamente ocurrió la evolución, ¿verdad? De esta especie, ¿verdad? Entonces el estudio del cariotipo de diversas especies estableció hechos de interés, demostró que los individuos son genéticamente heterocigotos. En la evolución intervinieron mecanismos cromosómicos, ¿verdad? Y entonces las principales fuentes de variación que han sido impulsadas, ¿verdad? Las aneuploidías y las poliploidías, ¿verdad? Entonces, a lo largo justamente de la evolución, ¿verdad? Se fue estudiando, comparando genomas, ¿verdad? Los distintos seres vivos, ¿verdad? Y viendo justamente cómo fue la evolución a lo largo del tiempo, la historia, ¿verdad? Y también ver también aquí que en comparación, por ejemplo, con los primates, ¿verdad? Muchas investigaciones se refieren a la relación citogenética del hombre y los monos, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre tiene 23 pares, mientras el mono tiene 24. La ciencia hoy en día acepta, ¿verdad? Que pudo haber, por ejemplo, esta diferencia, ¿verdad? Pudo haber, por ejemplo, ocurrido como consecuencia de la translocación robertsoniana. Consecuencia de eso, ¿verdad? El hombre ha tenido nada más 23 pares y el mono sigue teniendo 24, ¿verdad? Entonces, principalmente el cromosoma. Estas son hipótesis nada más, ¿verdad? Y no menciona también que 13 cromosomas son idénticos a los del chimpancé, ¿verdad? Y varios fueron entonces las propuestas de la evolución, ¿verdad? Del cariotipo, ¿verdad? Como por ejemplo las fusiones, las translocaciones, inversiones periféricas fueron los que propiciaron la selección de genes para dar origen al Homo sapiens. Entonces, se puede dar entonces como conclusión justamente, ¿verdad? Que a lo largo de la historia entonces acepta, ¿verdad? La genética acepta, ¿verdad? Que el cariotipo humano ha sido consecuencia justamente de diversas generaciones, ¿verdad? De diversas evoluciones, ¿verdad? Que puede haber ocurrido, ¿verdad? Durante el tiempo, durante la historia, en los genes, ¿verdad? Que conllevó justamente a la genética actual del, del individuo Homo sapiens, ¿verdad? Bueno, a,
Hasta aquí sería la clase. ¿Alguna duda que no entendieran? Un poco largo realmente la clase. ¿No entendieron nada o entendieron algo? Si me dicen que entendieron algo, me estaría bueno ya, porque online siempre es más complicado. ¿Se entendió, Está, profe? está Juan Andrés acá. Está también Wellington, Bianca, Joan Manuel, Nazares, los sobrevivientes. Bueno, esto vamos a volver a ver la próxima semana cuando sea clase presencial, así queda más claro para ustedes. Principalmente la primera parte de las leyes de Mendelberg. ¿Está bien? Está bien. También.